El tiempo nunca miente, pero puede ocultar lo que nadie quiere recordar. Todo comenzó con un reloj antiguo encontrado en la polvorienta habitación de una casa abandonada. No marcaba horas ordinarias. Sus manecillas estaban congeladas en un punto imposible, y su esfera tenía inscripciones que parecían cambiar según la mirada. Nadie sabía quién lo había fabricado, ni por qué estaba allí, pero aquellos que alguna vez lo tocaron desaparecieron sin dejar rastro. La historia se enreda en torno a Daniel, un hombre común que huye de su pasado. Al descubrir aquel reloj, creyó tener en sus manos un objeto sin valor, pero pronto comprendió que cada giro de sus manecillas traía consigo una revelación que no pedía permiso. Recuerdos de otros, confesiones olvidadas, secretos arrancados de conciencias que nunca quiso conocer. El reloj no solo marcaba el paso del tiempo, era un guardián de la culpa y la traición. Pronto, comenzó a escuchar voces. No eran las suyas, pero se incrustaban en su mente con la nitidez de un susurro cercano. Historias de amantes infieles, de pactos rotos, de crímenes nunca resueltos. Cada tic metálico del cronómetro revelaba un fragmento de verdad arrancado de quienes alguna vez lo sostuvieron. Daniel, sin saberlo, se convirtió en el custodio de los secretos ajenos. Y cada secreto cobraba un precio. Al principio, creyó que podría ignorarlas, pero pronto los rostros de desconocidos comenzaron a atormentar sus sueños. En esos sueños, todos lo miraban fijamente, esperando que hiciera algo. Con cada noche, la línea entre el sueño y la vigilia se desdibujaba más, hasta que ocurrió lo inevitable. Extraños comenzaron a aparecer ante él, en las calles, en el reflejo de un escaparate, en la oscuridad de su propia casa. Nunca hablaban, solo esperaban. El reloj comenzó a sonar por sí solo, sus manecillas girando a una velocidad enloquecedora, hasta detenerse en momentos que Daniel no podía comprender. Cada parada coincidía con un suceso perturbador. Un accidente en la ciudad, una traición descubierta, una muerte inesperada. Entonces comprendió que el reloj no solo revelaba secretos, los provocaba, arrastrándolos a la superficie, como si el tiempo exigiera el cobro de cada deuda oculta. Desesperado, intentó deshacerse de él. Lo arrojó al río, lo quemó en un fuego voraz, lo enterró bajo tierra, pero siempre regresaba, intacto, en su mesita de noche o en el bolsillo de su abrigo. No podía escapar de él, porque en el fondo, el reloj no lo había elegido por casualidad. Era él quien tenía algo que confesar, algo que había sepultado bajo capas de olvido y negación. El pasado de Daniel emergió como una grieta imparable. El reloj detuvo sus manecillas en la hora exacta en que había cometido un crimen, uno que había enterrado en silencio. Un secreto que ni sus sueños se habían atrevido a desvelar. El reloj no lo dejaría vivir porque no era el guardián de otros secretos. Era el juez de su propia culpa. En un último intento por liberarse, Daniel enfrentó su verdad. Se encerró en la habitación donde todo comenzó y sostuvo el reloj entre sus manos. Con cada latido metálico, revivió la noche de su crimen, la víctima, el momento en que había elegido guardar silencio. No había escapatoria. El reloj no buscaba un castigo, buscaba una confesión. Y cuando finalmente la aceptó en voz alta, el reloj se detuvo. El silencio fue absoluto. Las voces desaparecieron. Los rostros dejaron de seguirlo. La esfera del reloj se hizo añicos en 1000 fragmentos, deshaciéndose en polvo. Daniel cayó de rodillas aliviado, pero mientras respiraba con dificultad, creyendo que todo había terminado, notó algo imposible. Su propio cuerpo no proyectaba sombra. El cronómetro le había devuelto la verdad, pero a cambio, le robó lo único que aún le pertenecía: el tiempo. Desde entonces, camina como un espectro invisible, condenado a vagar entre los secretos ajenos, sin poder compartir el suyo. Porque el cronómetro no desapareció, solo buscó un nuevo dueño, y en algún lugar, alguien ya lo ha encontrado.